Buen día, soy Daniela Amigos Enríquez, parte de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biológicos y este es el proyecto de evaluación de datos bioquímicos y de urinalysis en pacientes de obesidad con obesidad de consulta de control prenatal en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos de agosto a noviembre del 2022. Mi codirectora fue la doctora Sana Cifuentes Franco y mi codirectora fue la doctora Sandra Carrillo Barra. La obesidad es una acumulación excesiva de grasa que es perjudicial para la salud, que puede ser un factor bastante importante en enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, problemas respiratorios, cáncer, entre otros. Las principales causas del desarrollo de obesidad son el embarazo, la lactancia, menarquia, procedimientos quirúrgicos, abandono del tabaquismo y abandono de estilo de vida activo. La ganancia de peso en pacientes en etapas de gestación se debe principalmente al feto, líquido amniótico, placenta, deposición de grasa, entre otros. Complicaciones prenatales son la diabetes mellitus gestacional, preeclampsia, apnea del sueño, anemia, hipertensión arterial, entre otros. Durante el aborto de parto se encuentra que hay un mayor índice de agotamiento prematuro y un fracaso en la lactancia, a diferencia de las poblaciones de normopeso. El producto gestacional puede llegar a tener alteraciones genéticas, malformaciones, diabetes mellitus y hipertensión arterial, entre otros. Complicaciones diagnósticas que pueden llegar a tener los obstetras es que no tienen una correcta visualización para dar un diagnóstico correcto, por lo que llegan a dar diagnósticos inconclusos. Con este estudio se busca una asociación de biomarcadores de pruebas rutinarias de examen general, como lo puede ser el EGO, examen general de orina, y datos bioquímicos, para encontrar resultados entre pacientes o resultados que nos puedan arrojar datos estadísticamente significativos entre grupos de pacientes con obesidad y pacientes con normopeso. Nos pueden llegar a arrojar datos que nos puedan decir ciertos biomarcadores pueden llegar a tener valores específicos para la asociación de enfermedades cuyo factor de riesgo es la obesidad. Nuestro objetivo es evaluar la relación entre datos bioquímicos y de uroanálisis en pacientes gestantes con obesidad y clínicamente sanas de la consulta de control prenatal del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos de agosto a noviembre del 2022. La metodología, los resultados se presentan en medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas. Para las variables cualitativas se determinan frecuencias y porcentajes y la comparación de frecuencias se realiza con la prueba de chi cuadrada. Se determinó la distribución de variables mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Se decidió aplicar la estadística no paramétrica. Se utilizó la prueba de U de Mann-Whitney para evaluar las diferencias entre los grupos. Todo valor de P menor o igual a 0.05 se considera estadísticamente significativo. El intervalo de confianza fue del 95%. Se incluyeron 122 pacientes embarazadas mayores a 18 años de edad con evolución de embarazo mayor o igual a 20 semanas de gestación. 61 pacientes fueron categorizadas en el grupo de sanas o grupo control y las otras 61 se categorizaron en el grupo de obesidad. Un segundo. Las características en las características demográficas, el peso pregestacional nos indica una diferencia significativa entre ambos grupos, siendo el grupo de obesidad aquellas con una media de 83.8 kilogramos más menos 12.9, mientras que el grupo de pacientes sanas poseen una media de 59.2 kilogramos más menos 8.3. Este mismo es el caso estadístico en el parámetro de peso gestacional, pues la media de pacientes con obesidad es 86.8 kilogramos, más menos 14.5, mientras que las pacientes sanas es de 64 kilogramos, más menos 12.7. Los parámetros bioquímicos comparados entre ambos grupos muestran, entre ambos grupos, pacientes obesos y pacientes sanos, nos muestran que la glucosa tiene un resultado estadísticamente relevante entre los resultados clínicos, siendo el grupo de obesidad quienes poseen una media de 83.5 miligramos sobre decilitro, más menos 7.9, y el grupo de pacientes sanas, una media de 78.5 miligramos sobre decilitros, más menos 7.1. Los parámetros de uroanálisis, proteínas, glucosas y cetonas, al final no presentan una diferencia significativa relevante entre ambos grupos, según los valores usados por el mismo laboratorio, que son negativo, positivo y normal. Relacionando finalmente aquellos parámetros significativamente relevantes, obtendríamos que grupos de pacientes con una obesidad previa y cuyo estado prevalece en el proceso de gestación poseen un incremento en el resultado de glucosa en exámenes bioquímicos, a diferencia de pacientes con normopeso previo y durante el estado de gestación, cuyos parámetros permanecen dentro del rango de referencia. Estos nos permiten indicar que hay un posible prediagnóstico de hiperglucemia que puede derivar a diabetes mellitus, incluido aquí y principalmente diabetes gestacional, hiperglucemia fisiológica y también hiperglucemia de estrés o en algunos casos intolerancia a la glucosa. Es común que por falta de insumos y reactivos no se hagan pruebas completas y pertinentes a pacientes en estado de gestación. Los estudios incompletos no pueden arrojar información clínicamente relevante para un diagnóstico preciso, por lo que incluso en este estudio, para poder tener un prediagnóstico, debemos igualmente tener un acceso a expedientes clínicos y a un interrogatorio del paciente para un diagnóstico efectivo.